Perla, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Defender derechos humanos en un país donde es difícil defenderlos. ¿Cómo ves al país al terminar el sexenio? Yo lo veo ahora con una visión de esperanza, una visión de estas generaciones que estamos llegando ahora a este tipo de responsabilidades, donde nos toca ya encabezar y asumir la responsabilidad de querer cambiar lo que nos corresponde. Yo creo que estamos viendo, y se me hace una cuestión muy alentadora, el poder llegar jóvenes a cambiar y tratar de cambiar o continuar una tradición o hacer de manera más provocadora los cambios que necesitamos, sin esperar a que sea otra generación la que lo decida antes que nosotros. Eso para mí como reto no solo de un sexenio, sino de vida y de generaciones que estamos coincidiendo, yo creo que va a ser alentador. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál la que más te disgusta? La que más me gusta es la solidaridad. O sea, es una cosa tan espontánea. Yo lo veía en diferencia México-Haití cuando lo del temblor. En Haití veíamos incluso la situación de personas en la calle que aún no habían sido recogidas, ya muertas, y que luego se les hizo la cuestión ya de pandemia del cólera. Y en cambio nosotros vimos un 85, donde esa manera espontánea de organización y de ayuda. Entonces eso siempre ha sido como una característica muy de sociedad mexicana, eso, y la capacidad de siempre ver con buena cara incluso en los peores momentos. Y ya la peor más bien es como en el fútbol, ¿no? Que ya vamos a meter gol y se tira para que el árbitro le diga que es falta en vez de llegar hasta la meta, ¿no? Entonces a veces hay una política de buscar el pretexto del conformismo antes de aventarse a incluso cometer el error. Pero digo matizado, ¿no? Pero sí, son quizá las dos cuestiones que más me llaman la atención como sociedad. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto, ¿con quién desearías hacerlo? Pues al día de hoy, y más en el contexto que vive nuestro país, con don Miguel Ángel Granados Chapa. Él era en esos desayunos que teníamos en el tiempo que me tocó compartir con él, era sabio. O sea, era una parte donde podías tener la crítica, el diagnóstico, pero aparte esa brillantez y esa generosidad que tenía él como persona. Entonces, para mí, su partida sí fue no solo una pérdida profesional de cercanía, sino una pérdida como sociedad. Porque tú fuiste su abogada, ¿cierto? Tuve el privilegio de poder defenderlo en dos casos, uno de la Sosa Nostra por un libro que se publicó. Explícanos rápido, la Sosa Nostra, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, sí, claro, la Sosa Nostra, ya sabemos. Sí, no, para Hidalgo, no dar por entendido, pero, es un libro que se publicó llamado La Sosa Nostra, Gobierno y Porrismo Coludidos en Hidalgo, que hacía la historia de la Universidad de Hidalgo. El autor Alfredo Rivera Flores lo sistematiza y en ese entonces el político hidalguense Gerardo Sosa Castellán los demanda por daño moral al autor, al prologuista, don Miguel Ángel Granados Chapa, al editor, al formador tipográfico, al que diseñó la portada y al que le tomó la fotografía al autor a la contraportada. Si me pregunta si no demandó a los que lo leyeron, sí, quería que se destruyera la obra. ¿En serio? Entonces, ha sido uno de los litigios quizá más emblemáticos porque mostró las necesidades de regulación adecuada para que no haya un acoso judicial hacia los periodistas. De ahí se derivó incluso en 2006 la ley de honor que favoreció ya un equilibrio, pero que lamentablemente el autor a la fecha está condenado y está en espera de una sentencia sobre cuánto va a pagar por esa situación. Y todos los demás afortunadamente fueron absueltos por la situación misma de lo que era una publicación libre. Otro caso fue el de Regino Díaz Redondo, que demandó a Froilán López, a don Miguel Ángel Granados Chapa y a Canal 11 por el programa In Memoriam, Excelsior, crónica de una quiebra anunciada. Afortunadamente en esos dos casos donde tuve la oportunidad de llevar su defensa, hay dos ventajas. ¿A quién defiendes? Y en a quién defiendes en las características que tenía don Miguel Ángel, ofende más no quien recibe la demanda, sino quien la emite. En el caso de la solvencia moral que tenía y el rigor estricto para el uso de las fuentes y del lenguaje que tenía don Miguel Ángel. Entonces, cuando partió, una de las cuestiones que yo declaré se fue libre. Él no tuvo en ningún momento ninguna responsabilidad por su ejercicio responsable de libertad de expresión. Entonces, como personaje, como persona, como conocedor, un miembro de número de la lengua española, doctor honoris causa de la UAM, incluso como esa distinción, y muy generoso. Yo creo que era muy generoso porque siempre sabía dar el buen consejo. Sí, y estaba al pendiente de tantas cosas. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Pues más que arrepentimiento, yo veo más una oportunidad cuando a veces uno se equivoca de ser mejor. O sea, siempre podemos tener la posibilidad del error, pero si el error no lo usas como una fortaleza para cambiar, para mejorar como persona. O sea, en esta vida estamos tan poco tiempo
que si no usas la experiencia de vida para ser mejor, como que no tiene un sentido la temporalidad. Y eso te da un nivel de humildad y de dignidad. Entonces, más que el de la culpa es la oportunidad de ser mejor. Perla, ¿cuál es tu grosería favorita? La que dices con más gusto. Pues en estadios, sobre todo en la catarsis de cuando va perdiendo Pumas, y lo dijo diluyendo, ching. Esa sería, pero diluida, ching. Ok, pero no le dices al portero contrario cuando van a tirar, ¿verdad? No. No, jamás, eso no Jamás. pasa en los estadios. Esto es más una cuestión No, sí de pasa. cuando es necesario. Sí pasa. Es la catarsis social, yo creo que es mejor quitar al aire las necesidades cuando ve uno que no llega al gol y no reflejarlo en otros aspectos, sino simplemente disfrutar un buen espectáculo. Gracias, Perla.